Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, esta segunda narración que tenemos del capítulo 23. Aquí hay una conjuración de los judíos contra Pablo. Y dice, al amanecer los judíos se confabularon y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber. Compromete ahí ve. Hasta no haber matado a Pablo. Cuando desaparece algo ahí. Los comprometidos en la conjuración eran más de 40. Fueron al encuentro de los sumos sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada antes de haber matado a Pablo. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Nosotros, por nuestra parte, estaremos preparados para matarlo en el camino. Entonces, Pablo, pero en el camino. Porque es así lento, y más todavía si Pablo, como nosotros sabemos, Pablo se había ya presentado y había sacado su carnet de identidad, ya eso es su cédula de identidad, que decía que él era un ciudadano romano. Ya entero ya ni los soldados ni nadie. Vamos a mirar un poco antes, cuando al oír estas palabras el centurión fue a informar al tribuno. Antes, en el versículo 25 del capítulo 22 todavía es cuando Pablo saca identiquía, lleva suyo, su cédula de identidad. Como veo a ellos dice, sé que es romano, sé que es ciudadano romano, es amigo. Va, y con la bella puede hacer. Cuando lo sujetaron con las correas, Pablo dijo al centurión de turno, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado. O sea, hoy puro ponerse a la ley. Hoy puro ponerse. Es decir, aquí él se presenta y saca, como estaba diciendo, su cédula de identidad. El tribuno, enseguida, ¿verdad? Al oír estas palabras, el centurión fue a informarle al tribuno. ¿Qué vas a hacer? Le dijo, este hombre es ciudadano romano. El tribuno fue a preguntar a Pablo, ¿tú eres ciudadano romano? ¿Se dan cuenta cómo se insiste mucho en esta palabra? Por lo menos 5 veces aparece la ciudadano romano, ciudadano romano, ciudadano romano.
Pablo primero, luego el mismo centurión, luego viene el tribuno, ¿tú eres ciudadano romano? Y le respondió, sí. El tribuno prosiguió, a mí me costó mucho dinero adquirir esta ciudadanía romana. En cambio, yo la tengo de nacimiento, dice Pablo. Yo la tengo de nacimiento. Pablo, ¿cómo es que Pablo puede ser ciudadano romano? ¿Verdad? Porque hay muchas contradicciones sobre eso. Pero ahora no vamos a entrar más, ¿verdad?, en esos detalles, pero sí simplemente decir que estas contradicciones evidentemente que no pueden cuadrar aquí. Entonces esto hace que nosotros notemos y nos demos cuenta que Lucas está utilizando esto en su narración para darnos a entender cómo Pablo se va zafando, cómo Pablo va saliendo de esta encrucijada. Pues el ciudadano romano, no podía ir a prisión. Pero ya vimos en otras situaciones que Pablo fue varias veces, y la prisión Después, tampoco como ciudadano romano él podría ser azotado, flagelado. Y entonces flagelados, 39, y así. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta un poco, porque detrás de toda esta presentación que nos hace Lucas, hay una intención muy importante que es siempre la pedagogía de Lucas y de cualquiera de los redactores bíblicos, la enseñanza. Y ande upea la mañana. Mañana ya es cada una de las actitudes y cada uno de los acontecimientos, porque peara pecueri ñande ya yuina, peoñe mombe usea ñande japeña de yara, oñe ese haisha ñande. Aquí entonces, una vez que el tribuno prosiguió, a mí me costó, dijo, mucho dinero para ser ciudadano romano. En cambio, yo la tengo de nacimiento, le dice Pablo. Entonces, inmediatamente se retiraron los que lo iban a azotar. Y el tribuno se alarmó al enterarse de que había hecho encadenar a un ciudadano romano. Y se alarmó, porque les podría caer el peso de la ley, incluso al tribuno y a todos estos soldados, ¿verdad? Porque si él hubiese mostrado eso, ¿verdad? Demostrado. Bueno, sigamos un poquitito más adelante aquí, como se dan cuenta que a este ciudadano romano llamado Pablo, hoy se ve con el judío que diga tu mujer va a ver ya por pear en entonces con ya pues que tiene conjuramiento, ya pues ve. Esta conjuración de los judíos contra Pablo tiene esa intención. Ñande ya por algo, ñande ya voy a desaparecer algo de alguna manera, o ña reunir igual o ya por magato igual de compromiso bajo juramento, da ya carumo hay, da ya humo hay, etc. O sea, ya puede que de huelga de hambre y huelga de sed. Ya es su bebé. Y que tu jamás ya la pe, entonces pembati peite pembati a tu ore más de 40 no es ore igual. Pero no ya debe Pablo. Entonces anga huevo ore upebe oro yucata sube. Pero no hace falta luego ni ustedes, no van a tener nada que ver. Oriente upero ya pota ha euqueope tapere ore roño con fabulata oro ya pota cualquier ore. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Senda de la fe, quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda
que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre.
En la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre, mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos
reflexionando siempre Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hoy queremos subrayar este versículo 18. Es la continuación, ciertamente, y prácticamente casi lo mismo de lo que ya estuvimos reflexionando. Versículos 17 y 18. Uno que va y el otro que simplemente comunica. Entonces comienza desde el 16. Un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, un sobrino de Pablo, al enterarse de la emboscada, se dirigió a la fortaleza, allí donde estaba Pablo, ciertamente encerrado, entró para prevenir a Pablo. Bueno, aquí entonces ya estamos entendiendo que el autor sagrado ya directamente nos cuenta que este sobrino va, no tiene problema, entra, no nos narra otros pasajes, cómo consiguió, cómo hizo para entrar, porque antes que no era fácil, imagínate que era un prisionero en la fortaleza, pero en fin, los romanos le dejan entrar. Umene y Cuamoicuay, que era su sobrino, menos alguna cosita mía o carujan más, y así. Y es ahí donde le avisa y le dice, atención, ella tendrá que Pablo, porque se hacen igualito como ya hicieron anteriormente. Pero con Anga, va a poder ver, haré yucueo de yucata, haré yucueo. Oya poder ver de motive, de sarambío, bebé, haré yucueo de huerucueo y para que te presenten frente al Sanedrín. O bebé de yucasé, bebé de confabulación, ya puede ver. Entonces, una vez que él se dirige a la fortaleza, entra para prevenir a Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo, acompaña a este muchacho hasta donde está el tribuno, porque tiene algo que comunicarle. O sea, Pablo llega, él siendo un prisionero. ¿Se dan cuenta? Que hay ciertas cosas que nos llaman la atención, ¿verdad? O sea, demasiado sencillo, demasiado rápido todo. No hay problema, no entiendo, centurión, como si fuese su jefe allá. Entonces, yo me decía, era tejomico, comitán con ese sobrino. La tribuno era donde ve. No sé si tanto así era. Vamos a poner que había mucha disciplina, mucho respeto, con respeto también a los presos, ya eso es, y como soldados que eran soldados educados. Bueno, ya eso es, vamos a aceptar esta situación. Por eso es que Pablo le llama, el otro viene, le obedece, el soldado viene y le dice, por favor, llévale a este muchacho junto al tribuno porque tiene algo que comunicar. Obedezco algo que comunicar. La ñante pues te ve más velado comunicada en Uruguay va a de aire que te voy a ver pues o sea, viste, falta de respeto, falta de educación, falta de esa misericordia, a ver, y por ahí igual la ñante en dumia lleva porque nos dice un trato, por lo menos aquí un trato bastante humano, ¿verdad? Un trato bastante humano. Ante un pedido, ante una situación así, bueno, yo todavía. Tiene algo que comunicar. El centurión lo llevó y dijo al tribuno, el prisionero Pablo me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida, queridos amigos, con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? Responder tanto amor inmerecido. ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces
conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 18. El versículo 18 nos dice: el centurión lo llevó y dijo al tribuno: el prisionero Pablo me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. ¿Se dan cuenta? En el primero, es decir, en el versículo 17, es el accionar de Pablo. Que hay bastante disciplina por una parte en los soldados, bastante respeto por otra parte por los soldados y también obediencia, ¿verdad? Obediencia, porque el preso que le llama, Pablo que le llama, tal vez ya eran también amigos, cuánto tiempo que estaba ahí, por lo menos que está ahí, Pablo, quien sabe ya, catequiza para mover y sube, quien sabe no convertir para mover y sube, bueno, pero eso son suposiciones simplemente para decir cómo era Pablo también. Pablo que no perdía el tiempo, Pablo que buscaba de todas maneras, de Jesucristo. Y así, cuando él le llama, da la impresión,
Hoy no, ya lleva con soldado, ¿cuál es? Y yo, mira, por favor. ¿Cuál es el sobrino? Este es el hijo de mi hermana. Habe humo, ve algo muy importante. Hay potamingo. Era Jamina, por favor. Era amigo de ese sobrino, ¿cuál es? Al tribuno, le decía al jefe. Porque tiene algo de comunicarle, o de alguna cosita, por favor, yo y Catuve ya puse, por favor, coge la soldado. Y el soldado, y aquí es donde nosotros encontramos y lo que estamos reflexionando hoy, ¿verdad? Este versículo 18. Pero detrás de todo esto, como sabemos que son escritos sagrados, escritos elaborados y reelaborados, repensados, porque tienen una finalidad siempre pedagógica de enseñanza. Esa es la verdad. Entonces, en este versículo 18 también nos muestra que es demasiado obediente. Porque dice, el centurión lo llevó a este sobrino de Pablo. Oraje. De ahí que oye moquinía, oye botarría, no, que esto y aquello. Tenemos a imiaje de Icoima y Catubeshon ya pone delante de Icuaja y Cotemea. Entonces el centurión lo llevó y dijo al tribuno, el prisionero Pablo, muy bien, el prisionero Pablo tiene su nombre y apellido, me pidió que te trajera a este muchacho. Me pidió que te trajera a este muchacho. Es decir, Orahamagoan, con una orden específica de llevarle a este muchacho, es decir, de llevarle al sobrino de Pablo junto al jefe de los tribunos. Porque tiene algo que decirte. Tiene algo que decirte. Tiene una misión demasiado importante. A Pablo upealo o esa casé yuecuera lleva upealo a mombe usé yuecuera. Él está mirando mucho más allá, ciertamente. Es como que a Pablo no le interesa mucho donde él esté, ¿verdad? En este caso en la prisión. Pero nos daba a entender también cuando ellos venían, ¿se acuerdan de Grecia? Cuando llegan por ahí muchos de ellos ya se dan cuenta. Todo el capítulo 21 fue del viaje de Pablo. Y muchos, ¿verdad? Le decían, Pablo, por favor, todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, incluso las mujeres y los niños. En la playa nos arrodillamos para orar. Y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta? Lloraron. Es decir, y bueno, y Pablo, por ejemplo, cuando en otra oportunidad, ¿verdad? Que llega, se va, se reúne, cuando sabe que hay alguna comunidad cristiana, ella va a ver adelante de su vida cristiana, va a vender problemas, ¿se dan cuenta? Este es el verdadero apóstol. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo la dejó. Pablo respondió, ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Pablo, y ambarete, yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es lo importante. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos que se haga la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Ahí ponen allá. Que se haga la voluntad del Señor. Eso es lo que entonces nosotros encontramos aquí y eso es lo que estamos viendo. Es un Pablo que aguasúa lleva, es un Pablo que quiere enfrentar también los problemas y dice, no Señor, cuando estamos en la verdad, cuando estamos en la justicia y sobre todo cuando tenemos que predicar a Jesucristo, entonces nosotros nunca, ¿verdad?, fuimos contra la palabra del Señor, nunca fuimos contra la misión de Dios, porque nosotros tenemos que temer de algo. Después la frase justamente de Pablo que va a decir, si Dios está con nosotros, entonces ¿quién estará contra nosotros? Más bien de contra, nadie, porque
y por el Señor. Nosotros lo único que estamos haciendo es predicar el Evangelio de Jesucristo. Allí cuacama, eva peñan de yara, lo y botañan de buena. Daya yuña monda, daya yuña de yapu, anda ya yuya de ñan botao, ñan de la pichacuera, ñan enriquece agua de los demás. Volvemos enseguida con más ñan de yara Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Es el fin del mundo. La luna se convierte en sangre, las montañas se derrumban, las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas. Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Así que hablemos sobre cómo leer la literatura apocalíptica en la Biblia. Espera, entonces, apocalipsis no significa fin del mundo. No, apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto, todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí, Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel. Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús, pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba, y eso cambia el curso de su vida. Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal, y pueden darte esperanza o desafiarte. O hacerte cambiar todo. Ahora, estas historias bíblicas son acerca de personas teniendo un apocalipsis. También hay secciones completas de libros bíblicos donde un profeta describe sueños y visiones apocalípticos. Y a esto se le llama literatura apocalíptica. Leer estos sueños y visiones es difícil. O sea, están llenos de imágenes extrañas. Como Daniel, que ve estas bestias feroces que salen de un mar oscuro, pisoteando a la gente en la tierra. Y entonces aparece este personaje, el Hijo del Hombre, quien es exaltado para reinar sobre el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que la literatura apocalíptica está escrita en un estilo poético imaginativo, cargado de simbolismo. ¿Y cómo puedo saber qué significan estos símbolos? Bueno, en primer lugar, estudiando el resto de tu Biblia. Las imágenes y metáforas apocalípticas están basadas en patrones bíblicos de diseño que inician con el libro de Génesis y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia, como el mar caótico en las primeras oraciones de la Biblia, al cual Dios domestica, pero no elimina en el proceso de poner en orden la creación. Así que el mar se torna en una imagen de peligro, la muerte y el caos cósmico. Ah, y la tierra seca que sale del mar es un lugar seguro y ordenado donde los humanos están supuestos a gobernar como imagen de Dios. Así es, y también en la tierra están las bestias que los humanos están supuestos a supervisar. Pero si sigues leyendo, ves que los humanos fueron engañados por una bestia. Y empiezan a comportarse como bestias violentas. Exacto, y a veces un profeta te dirá qué significa un símbolo. Como cuando en Daniel se nos dice que estas bestias están simbolizando a reinos humanos violentos. Pero lo más frecuente es que los autores simplemente asumen que sabes cómo trazar el significado de una imagen a través de la historia bíblica y de entender su significado. Ahora, veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el Rey exaltado del mundo.
pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto, es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo, y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay 3 ciclos del juicio de Dios con 7 partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las 10 plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción. Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. Ok, estas son muchas cosas juntas. Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro: darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro. Muy bien, lo logramos. En esta serie de cómo leer la Biblia, vimos todos los estilos de escritura en la Biblia: narrativa, poesía, discurso. Y aprendimos cómo leer todas las secciones principales de la Biblia. Esta es una literatura sofisticada y hermosa, y puedo ver cómo la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Sí, cada parte encaja en la historia unificada que conduce a Jesús y que nos invita a una vida de lectura y meditación. Hay todo un mundo nuevo esperando que lo descubramos en la Biblia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega,
y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Entusiasmado hoy. A pesar de que nos está hablando de una conjuración, ¿verdad? Conjuraibe de los judíos contra Pablo. Incluso por todo lo que Pablo, con su estrategia, con su capacidad, ¿verdad?, discernimiento, porque hoy yo no voy a defender aquí a Jesucristo. Jesús no necesita que yo le defienda. Jesús lo que quiere es simplemente que yo, ay de mí si no evangelizara. Llevamos a la vía y cualquier peñan de yara y botada. Pero después, la verdad de Jesucristo viene por sí sola. Ahora, que el otro crea, que el otro me haga una conjuración o que el otro me quiera matar, ese es problema de ellos. Pero hay problema cuando hay ese problema ahí, Pablo. ¿Se dan cuenta? Cuando hay misma, porque hoy ¿verdad? O sea, se siente seguro, se siente fuerte, se siente en el camino de Dios. Se mandó cuando estaba en Jerusalén, era como profesor, pero 10 años en Jerusalén, en la Universidad de Ratisbon. Y entonces recuerdo que teníamos un director en la comunidad. A pesar de que hacer la chiste, a veces yo con las palos ahí la gente lleva. Así hablando, en una oportunidad le dije, el único que verdaderamente se ha convertido al cristianismo, me da la conversión y nada. San Pablo dice, no, por favor, padre, por favor.
Todos tenemos nuestro camino de conversión. O sea, insistí, pero ¿por qué yo le decía eso? Y de cierta manera, porque estos son de armas a tomar. Con la verdadera conversión ya es ya. Con do que te hoy ni la de la muerte, llevando que entonces viene, lucha, busca las estrategias. Evidentemente que no es que busca y se va y se entrega, como decir, yo a veces ama no sé o yo lo que sea, no. Sino que él va sufriendo y va padeciendo, en todo caso, las consecuencias del mal de las personas que incluso muchos guau dicen que son cristianos, que se han convertido, que esto, que aquello, pero que en el fondo no estamos viviendo como cristianos. 6-0 ya perdeñan la organización cristiana. 6-0 nuestra sociedad. Una sociedad corrupta, una sociedad que roba, una sociedad que le hace sufrir a la gente, que le deja a los indígenas en lo peor, que le saca a los campesinos de su tierra en vez de ayudarle. Una sociedad planillera, una sociedad que te roba. ¿De dónde encuentra? Una sociedad que te busca licitaciones injustas, una sociedad que te sobrefactura. Te tiene o leemos 150 millones, o de 850 millones. A mí, oye, repartí pan, o pucaja, o apear en la vida cristiana. Entonces, queridos amigos, aquí verdaderamente, cuando encontramos, y Pablo que le llama a este soldado, ¿verdad? Y le dice, por favor, te dejo mirar. O sea, busca también la estrategia. No es que él se queda ahí tranquilito, sentado en la mesa, y dice, bueno, a bellapona. Porque él está preocupado y como yo le estaba diciendo, centro de su evangelio de Pablo, dice, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Y gusto Tajinacuá, vamos a continuar todavía nuestro estudio de este capítulo 23, Hechos de los Apóstoles, hoy con este versículo 18. Y así me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.